Después de 40 años de trabajo, finalmente compré mi casita frente al mar. Entonces mi hijo llamó y sus palabras me helaron la sangre. La familia de mi esposa necesita un lugar tranquilo. Van a quedarse en tu casa. Si no te gusta, búscate otro lado. No respondí nada en ese momento, pero cuando llegaron, mi sorpresa los estaba esperando. Una que jamás van a olvidar. Me llamo Aurora y tengo 67 años. Mis manos todavía huelen al jabón de los pisos que fregué durante 4 décadas. Esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó arrebatarme lo único que construí sin deberle nada a nadie. 40 años limpiando casas ajenas para poder pagar la mía. 40 años fregando baños con las rodillas crujiendo como madera vieja. 40 años cosiendo uniformes hasta las 3 de la madrugada, con los ojos ardiendo y los dedos sangrando porque las agujas no perdonan el cansancio. Y los fines de semana vendiendo empanadas en el mercado con el sol quemándome la nuca. Todo ese sacrificio fue por Ricardo, mi único hijo, el niño que crié sola desde que tenía 5 años, cuando Manuel, mi esposo, murió en un accidente de construcción, un andamio mal asegurado, 3 segundos que me dejaron viuda a los 27 años, sin pensión, sin ahorros, solo con un niño que preguntaba cada noche cuándo volvería papá. Le mentí durante meses, le decía que papá estaba trabajando lejos, hasta que una tarde me miró con esos ojos color café que heredó de su padre y me dijo: «Mamá, ya sé que papá se fue al cielo. Pero tú no te vas a ir, ¿verdad?». Esa noche juré que Ricardo nunca sentiría lo que es quedarse sin nada. Y cumplí. Trabajé como bestia. Me levantaba a las 4 de la madrugada. Preparaba su lonchera con lo mejor que podía comprar. Lo llevaba a la escuela aunque tuviera que caminar 40 minutos bajo la lluvia. Por las noches, cuando él dormía, sacaba mi máquina de coser y trabajaba hasta quedarme dormida sobre la tela. Ricardo estudió, se graduó de contador, consiguió trabajo en una empresa importante, se casó con Patricia, una mujer de familia acomodada que siempre me miró como si yo trajera lodo en los zapatos. Y yo sonreí porque pensé que mi hijo había encontrado la vida que yo nunca pude darle. Durante 30 años ahorré peso por peso. Guardaba el dinero en una lata escondida detrás del tinaco porque nunca confié en los bancos y soñaba con una casa pequeña donde pudiera ver el mar que solo conocía en fotografías. Cuando cumplí 65 años y finalmente me jubilé, conté el dinero, 1.200.000 pesos. Era mi libertad contada en papel arrugado. Busqué durante meses hasta que la encontré. Una casita de 2 plantas en la costa, pintada de color durazno, con una terraza que daba directo a la playa. Costaba 1.400.000 pesos. Me faltaban 200.000. Fue entonces cuando Ricardo me ofreció ayuda. «Mamá, Patricia tiene algunos ahorros. Te podemos prestar lo que te falta, sin intereses, sin prisas». Acepté. Firmé papeles que apenas leí porque confiaba en mi hijo. El día que llegué a mi casa, lloré como no había llorado desde el funeral de Manuel. Abrí las ventanas y el olor a sal entró como bendición. Me paré en la terraza descalza y vi el océano extenderse hasta donde mi vista alcanzaba. Durante 3 días viví en el paraíso. Me levantaba con el sol, tomaba café en la terraza, caminaba por la playa recogiendo conchas. Por las noches escuchaba el murmullo de las olas y me dormía sin despertador. Pero el 4.º día sonó el teléfono. Era Ricardo. Su voz sonaba fría, como si hablara con una empleada. «Mamá, necesito que me escuches sin interrumpir. Patricia está pasando por un momento muy difícil. Su negocio la tiene agotada. El médico le recomendó alejarse de la ciudad. Pensamos que tu casa sería perfecta. Ella va a ir con su mamá, Dolores y sus hermanas. Solo por unos meses». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Pero hijo, yo acabo de mudarme. Esta es mi casa. Mamá, no te estoy pidiendo permiso. Dolores puede quedarse en la habitación principal, las hermanas en la segunda recámara, Patricia en la tercera, y tú puedes usar el cuarto de servicio».
Sentí como si me hubieran metido la cabeza bajo el agua. Además, su voz bajó. ¿Quién crees que te prestó esos 200,000 pesos? Patricia, de sus propios ahorros. Así que, técnicamente, ella tiene cierto derecho sobre esa propiedad. Pero, hijo, tú dijiste que era un préstamo sin presiones. Y lo es. Pero también es un favor que merece reciprocidad. Llegan el sábado. Asegúrate de que las habitaciones estén limpias. Colgó. Me quedé con el teléfono muerto en la mano, mirando el mar que ahora parecía burlarse de mí. Esa noche no dormí. Me quedé en la terraza viendo las estrellas, sintiendo el frío de la madrugada calarme hasta los huesos. Y por primera vez en años me permití sentir rabia. No tristeza, no resignación, rabia pura que me quemaba el pecho. Me levanté al amanecer con una decisión tomada. Fui a mi pequeña bodega, donde guardaba las cajas con documentos viejos, y busqué algo específico: el sobre con los papeles del préstamo. Lo abrí con manos temblorosas. Leí cada palabra, y ahí, doblado dentro del sobre, encontré otro documento que no recordaba haber visto. Era una fotocopia de un cheque. Monto: 850,000 pesos. Beneficiario: Ricardo Mendoza. Concepto: seguro de vida de Manuel Mendoza. Fecha: hace 2 años. Mi esposo Manuel había dejado un seguro de vida. Un seguro que yo nunca supe que existía, que nadie me mencionó jamás, que desapareció mientras yo fregaba pisos para mantener a mi hijo. Y en una esquina del documento había una firma, mi firma, supuestamente cediendo los derechos del seguro a favor de Ricardo. Pero esa firma no era mía. Alguien la había falsificado. Mi propio hijo me había robado 850,000 pesos. Y los 200,000 que Patricia me prestó venían de ese dinero. Mi dinero. Me senté en el piso de la bodega porque mis piernas dejaron de sostenerme. Y mientras procesaba la traición, algo comenzó a crecer dentro de mí. Algo frío, calculado, peligroso. Determinación. Contacté a mi prima Socorro, que trabajaba en un despacho de abogados. Ella me conectó con la licenciada Carmen Aguirre, una mujer de 70 años con ojos de halcón y 30 años de experiencia en casos de fraude familiar. Carmen revisó cada documento y me miró directo a los ojos. Señora Aurora, su hijo cometió un delito grave. Puedo iniciar acciones legales, pero eso los alertaría. ¿Prefiere ataque directo o estrategia silenciosa? Silenciosa. Quiero que se sientan seguros, y cuando estén completamente confiados, ahí los quiero. El sábado llegaron en una camioneta negra reluciente. Patricia salió primero, alta, maquillada, con un bolso de marca colgando del brazo. Detrás venía Dolores, su madre, con el cabello teñido de rubio y esa expresión permanente de quien huele algo desagradable. Las hermanas, Lucía y Fernanda, eran versiones más jóvenes del mismo molde. Entraron como si fueran las dueñas. Movieron mis muebles a la bodega. Colgaron sus cuadros sobre las paredes donde yo había puesto las fotos de Manuel. Llenaron el refrigerador con sus productos importados. Y yo cargué mis pertenencias al cuarto de servicio, un espacio de 3 por 3 metros con una ventana que no cerraba bien. Los primeros días fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada mañana me levantaba antes del amanecer y preparaba sus desayunos elaborados. Lavaba su ropa con mis manos, limpiaba cada rincón, sonreía cuando me insultaban, agachaba la cabeza cuando me ignoraban. Una noche, Dolores organizó una cena con sus amigas. Pasé 5 horas cocinando. Serví cada platillo como mesera de restaurante fino. Y cuando una de las invitadas preguntó quién era yo, Dolores respondió sin pestañear: ella es Aurora, la suegra de mi hija. Vive aquí de arrimada. Me retiré a la cocina antes de que vieran las lágrimas. Pero entre las lágrimas, mientras escuchaba sus risas filtrándose por la ventana rota, algo más creció dentro de mí. Una promesa de que esto no iba a quedar así. Carmen había instalado cámaras ocultas en lugares estratégicos de la casa. Grabamos cada insulto, cada humillación, cada conversación donde planeaban apropiarse de mi propiedad.
Un día, mientras ellas fueron al spa, entré a la habitación de Patricia. En el cajón de su buró encontré una carpeta. La abrí con el corazón latiendo como tambor. Adentro había un contrato de donación, un contrato donde yo, supuestamente, cedía la propiedad de esta casa a favor de Patricia. El contrato estaba fechado para dentro de 2 semanas, y mi firma ya estaba ahí, falsificada. Otra vez. Tomé fotos de todo y corrí a casa de Carmen. Perfecto, dijo ella con esa sonrisa delgada. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Vamos a dejar que crean que ganaron, y cuando estén celebrando, ahí las destruimos. Ricardo llegó un martes sin avisar. Venía con un abogado y los documentos que Patricia le había pedido. Mamá, me vio, y la sonrisa se hizo más pequeña. No sabía que estabas aquí. Vivo aquí. Es mi casa. Patricia le entregó los papeles. El contrato de donación. Mi supuesta firma esperando a hacerse realidad. Mi amor, trajiste lo del notario. Todo listo. Solo necesitamos que tu suegra firme el viernes. Disculpen, dije. ¿De qué firma están hablando? Ricardo me miró con esa expresión de molestia que usaba cuando algo lo fastidiaba. Mamá, esta casa es muy grande para una persona sola. Tú ya estás mayor. Y después de todo el apoyo que Patricia te dio, es justo que ella tenga derechos legales. Ese dinero no era de ella. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Era mío, del seguro de vida de tu padre. El silencio fue absoluto. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y le mostré la foto del documento. El cheque de 850,000 pesos, la firma falsificada. Estoy hablando de que me robaste, Ricardo. Falsificaste mi nombre. Te quedaste con el dinero de tu padre muerto y me dejaste trabajar como animal durante 20 años más, mientras tú vivías como rey con mi herencia. Su cara pasó del rojo al blanco. ¿Sabes qué, mamá? Sí, lo hice. Falsifiqué tu firma. Me quedé con el dinero. ¿Y sabes por qué? Porque ese dinero me dio la vida que merecía. Una vida lejos de tu mediocridad. Fue entonces cuando Carmen entró por la puerta principal. Llevaba su portafolio y una expresión de acero. Buenos días. Soy la licenciada Carmen Aguirre, representante legal de la señora Aurora. Entiendo que hay documentos que revisar. El abogado de Ricardo palideció cuando Carmen sacó su carpeta. Aquí tengo copia del cheque del seguro de vida cobrado fraudulentamente. Análisis grafológico que confirma la falsificación. Y grabaciones de las últimas semanas donde se documenta abuso psicológico y conspiración para cometer fraude. Esto es ilegal, dijo Ricardo. Grabarnos sin consentimiento, en propiedad privada de mi clienta, en áreas comunes, totalmente legal. Carmen se acercó a Ricardo con la calma de un tiburón que ya olió la sangre. Tienen 2 opciones. Opción 1. Abandonan esta casa hoy. Ricardo devuelve el dinero robado con intereses. Firman un documento renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad. Y mi clienta no presenta cargos penales. ¿Y la opción 2? Denuncia penal por fraude, falsificación, violencia familiar y conspiración. Con las pruebas que tenemos, Ricardo puede enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Ricardo se dejó caer en el sillón. Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Tú me robaste. Me trataste como estorbo. Permitiste que tu esposa me humillara en mi propia casa. Y ahora me pides piedad. Damián, dijo Dolores con voz temblorosa, firma lo que te pidan. No voy a ir a la cárcel por culpa de ustedes. Esa tarde firmaron todo. Cada documento, cada renuncia, cada aceptación de culpa. A las 5 de la tarde, la casa estaba vacía. Los vi alejarse por el camino y, finalmente, después de semanas que parecieron años, estuve sola en mi casa. Esa noche caminé por cada habitación reclamándola. Volví a colgar las fotos de Manuel. Saqué mis muebles de la bodega. En la cocina preparé frijoles simples con cebolla. El olor llenó cada rincón y era olor de hogar verdadero. 6 meses después, Ricardo cumplió con el pago completo. No hubo carta, solo el dinero devuelto en silencio. Con ese dinero reparé la casa completamente.
Doné una parte a un refugio de mujeres y guardé el resto como colchón de seguridad. Pero lo más importante fue que empecé a vivir de verdad. Conocí a mis vecinos. Formamos un grupo que se juntaba los viernes en mi terraza. Y conocí a Eduardo, un arquitecto retirado con ojos color avellana que se arrugaban cuando sonreía. Un año después, Ricardo tocó mi puerta. Venía solo, más delgado, con ojeras profundas. Patricia y yo nos divorciamos. Cuando se enteró de que había hipotecado todo para pagarte, me dejó en 2 semanas. Perdí todo, mamá. El departamento, el trabajo, los amigos. Y viniste aquí porque necesitas algo. Vine porque necesitaba verte, decirte que tenías razón en todo, que construí mi vida sobre mentiras y cuando se cayeron no quedó nada. Nos sentamos en la terraza, le preparé café y por primera vez en años hablamos como madre e hijo. Mamá, no vine a pedirte perdón otra vez. Vine a preguntarte si algún día, cuando haya demostrado que cambié, podríamos intentar ser familia otra vez. Las lágrimas salieron sin control. No tenemos que esperar algún día, Ricardo, pero necesito que entiendas algo. Ya no voy a ser la madre que se sacrifica hasta desaparecer. No quiero eso. Quiero conocer a la madre que se puso de pie. Se quedó 3 días. Ayudó a reparar la cerca. Pintó la barda del jardín. Y cuando se fue, su partida no dolió, porque no era abandono, era crecimiento. Esa noche, revisando cajas viejas, encontré una carta de Manuel que nunca supe que existía. Aurora, mi guerrera, si estás leyendo esto, significa que me fui antes que tú. No dejes que el mundo te apague. No dejes que nadie te haga creer que no vales, porque vales todo mi amor. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu voz, tu derecho a ocupar espacio en este mundo. Sé feliz, Aurora. Te amaré siempre, Manuel. Lloré bajo las estrellas con la carta contra mi pecho, pero también sonreí, porque finalmente entendí el mensaje. No importaba cuánto hubiera sufrido, no importaba cuánto me hubieran robado. Lo que importaba era esto. Yo seguía aquí, de pie, en mi casa, con mi mar, con mi vida reconstruida pieza por pieza. Y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme jamás, porque aprendí que nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para ponerse de pie, nunca es tarde para recordarle al mundo que tú también mereces respeto. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten.